Venía con la cabalgadura a media rienda, pero largó las herraduras. Por una tormenta grande de lluvia no había forma de avanzar. Y yo dije, ¿será posible? Yo que tenía tantos deseos de ir. Tanto tiempo ha pasado sin volver. Y ahí pegando el bumper al carro de adelante, y con cuidado y en esa tensión. Pero cuando me llamó Baldito, estaba a 1 milla de este lugar. Ya sabía que estaba asegurado el viaje. Un poquito antes apareció la señal 5 millas para Gley. Qué maravilla. Yo di gracias a Dios. Me siento muy bien de estar en la presencia de ustedes. Y me siento más bien todavía. Yo hallo un poquito débil este micrófono. Que me lo pegue. Mejor que lo suban para no metérmelo en la boca así. Iba a decir que me sentía mejor todavía cuando me encuentro con mi amigo Teo Duque. Teo, ya ni te acuerdas de mí. Siempre Teo ha tenido conmigo unas deferencias que yo no me merezco. Y un resplandor de un amor genuino. Y yo tenía muchos deseos de verlo. He preguntado por él varias veces. Así que le doy gracias a Dios. He modificado un poquitico la introducción, porque anoche, cuando yo salgo de la oficina apurado a algo, mi oficina está en la parte de atrás de mi casa es una casa grande, me encuentro un pastor que estaba de pie en la cocina, en el cante así, y así sin saludo me dice, ¡ay, cómo quería verlo! ¡Cómo quería verlo! ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios fracasó con Israel? Y eso me lo repitió como 3, 4 veces antes que yo pudiera ni articular una palabra, ¿no? Finalmente me sonreí y le dije, es que Dios no ha terminado con Israel. Si yo te aceptara eso, y si tú lo aceptas, vas a tener que aceptar que Dios ha fracasado con el cristianismo. Y peor aún, vas a tener que aceptar que Dios ha fracasado con el adventismo. Pero Dios no ha terminado. Si no lees bien la Biblia, los planes que Dios tiene para convertir esta iglesia en el volcán espiritual del final. Esta semana, un acuerdo del Congreso de los Estados Unidos por los 2 partidos del año 95, decretando que Israel era la capital indivisible y eterna de Israel, y que Estados Unidos movería su embajada hacia Jerusalén. Yo dije mal la primera frase, no la construí bien, ¿verdad? Sí. Es Jerusalén, sí. Cuando entró Jerusalén me di cuenta que yo dije Israel. No, Jerusalén, la capital eterna e indivisible de Israel. Bueno, el hombre se quedó así medio atolondrado, ¿no? Un hombre bueno y trabajador como pastor intensamente. Yo sabía que no estaba tan satisfecho, ¿no? Entonces le presté un poquito la introducción que tan bien presentó nuestro hermano. Pero díganme ustedes la comprendieron bien. ¿Qué quiso decir Dios ahí? A ver, yo la voy a leer otra vez. No porque haya sido mal leída, sino porque yo sé que no estamos familiarizados con sus significados. Así que voy a leer Isaías 66. Dice así, Isaías 66, del 6 al 10. Por despertar el apetito, podríamos leer un poquito más, pero no hay tiempo para muchas cosas. Voz de alboroto de la ciudad. Algo grande estaba. Voz del templo. En aquellos tiempos eso era ya la última expresión de la importancia, del dramatismo, del peligro, de lo que fuera. Voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Oigan, se estaría haciendo juicio. A veces Dios hace juicio antes de llegar al juicio final. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz un hijo.
Yo he visto a una parienta mía cuando era niño, que venía de un taller de escogidas de tabaco y venía corriendo, mujer grandísima, alegre, saludó con alegría, no dijo nada, y cuando fue a pasar una portadita que daba para su casa, se le salió la criatura. No entendíamos qué le pasaba, que la veíamos y al fin fuimos allí, y ella estaba tratando de arreglarle la tripita del ombligo al muchacho, pero estaba pensando hacerlo con los dientes, tratando de hacer las cosas bien. Bueno, enseguida todo se resolvió, pero hay cosas que ocurren de manera increíble, ¿no? Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen los dolores, dio a luz. Hijo, ¿quién oyó cosa semejante, señores? ¿Quién vio tal cosa? Y ahora viene más dura la cosa. ¿Concebirá la tierra en un día? El planeta. Este planeta que tiembla y que está medio aburrido de llevar a los seres humanos sobre sí. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto, pero mucho tiempo, y dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Dios. Dijo Jehová, ¿no? Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Este parto ocurrió, ¿cuándo? ¿Sabe que Satanás ha sido muy astuto? La guerra, yo lo voy a decir, ¿no? ¿Cuándo ocurrió ese parto? Si se me olvida, párese cualquiera y dígame, reclámeme que no lo dije. No quiero evadir mi responsabilidad. Pero quería intercalar que yo he tenido que estar en los tristes museos de la Inquisición por todos los países que he podido o que me han mandado. Ya últimamente estoy, créanme, yo soy un hombre fuerte, he disimulado siempre hasta el máximo mis agonías, he sonreído frente al dolor y a la muerte aún de mis seres más queridos, porque creo, mi padre me enseñó que no era justo que vinieran las personas a darnos un poco de aprecio y que uno le esperara con una rabisca ahí, con una cosa. No. Él decía, nosotros tenemos que cumplir nuestro deber hasta la muerte. Además, nosotros creemos que la muerte no es una pérdida, como se dice. La muerte es un proceso que solamente Dios puede completarlo y que Dios lo sabe, pero nuestras vidas están dedicadas a Dios. Bueno, este asunto complica la situación. Pero cuando tú llegas, por ejemplo, voy a ponerle así, al Museo de las Torturas, que ahora, tratando de evadirlo de que tanta gente no lo vea, lo redujeron a la 10ª parte y lo cambiaron de Roma para... ¿Cómo se llama la otra cosa? Bueno, después se lo digo. Y cuando llego allí, la persona que estaba de responsable a la entrada, sentado en su buró, parecía un patriota de los tiempos de nuestras guerras de independencia. Y todo su aspecto no parecía un italiano, parecía un español. No dudo que tuviera sangre española. Aquel hombre nos vio llegar, nos miró, pero nos miró fuerte. No dijo una palabra, movió las páginas de un libro de orden que tenía, de anotaciones, nos volvió a mirar. Nosotros impávidos ahí, éramos 2 personas, 2 ministros. Volvió a bajar la cabeza, gruñó un poquito, carraspeó la garganta, y cuando levantó la cabeza nos dijo, caballeros, pueden retirarse. Yo lo miré así y le dije, gracias, pero nuestra misión no ha terminado. ¿De lo que le pasa a Dios? No, pueden retirarse, ustedes no tienen nada que hacer aquí. ¿Será posible? Dije yo.
que un caballero de corte español, como dice la zarzuela, no tenga otra respuesta para otro caballero que pobremente intenta dar la talla en el camino de la vida. Entonces así me voy a mirar. Tenía que hablar cosas que yo mismo no pensaba hablar. Bueno, así hubieron unos para adelante y unos para atrás, y de pronto se para aquel hombre y dice: caballeros, voy a intentar tomar un café allí en la esquina, para dar tiempo que ustedes vean todo lo que quieren ver, pero procuren cuando yo esté llegando que ustedes estén saliendo. Pero con un vozarrón de esos así, de una autoridad asombrosa. Pero bueno, y ahora se suavizó la cosa. Cuando llegué al vestíbulo, y tuve que hacer un esfuerzo, pero un enorme esfuerzo para continuar un poquito más. Y después le dije a mi compañero: sigue tú sacando fotografías, todo lo que pueda, pues yo llegué donde iba. Ya no resisto eso, antes lo resistía, ya no lo resisto. El saludo me lo dio una niña de unos 15 años, sentada sobre una silla de madera dura muy oscura, teniendo como la cola de un gato larga así en el asiento, y la punta no tan afilada, medio boleadita. Primero está la silla así, después está la niña sentada sobre la silla. No quiero entrar en demasiados detalles, hay niños sobre la cola de la silla. Y después los artistas se han encargado de ir poniendo a la niña con un pedazo de la cola, porque eso estaba estudiado por un cuerpo. A mí me tocó estudiar eso para poder responder a ciertos trabajos de televisión, de un canal de televisión. La Inquisición fue el demonio impersonificado. Nada más, solamente Juan Pablo II fue capaz de aborrecerla, por lo menos lo escribió y se jugó la vida para poderlo hacer. Y yo tengo las pruebas, si a ustedes les interesa, en inglés y en español, su última declaración, la confesión de su vida, y era así con la cabeza baja. 10 años estuvo tratando de pedir perdón al mundo por eso y otras tantas cosas, y no se lo permitieron hasta que al fin lo hizo. No estoy santificando al Papa. Me cuesta trabajo creer que nadie puede estar tan cerca del infierno y no ser del infierno. Lo cierto es que cuando llega la última fase de la niña sentada sobre esa estaca diabólica, ya le sale un trozo por la boca así y los ojos se le están yendo de las cuencas, pero todavía está viva. Pero cuando usted estudia el Tribunal de la Santísima Inquisición, ese cuerpo de cientos, a veces de miles de médicos, enfermeros, abogados, todo tipo de juristas, para lograr que la criatura viva lo más posible, sufriendo lo indecible. Ese es el Tribunal de la Inquisición. Entonces, yo le agradezco al Papa Juan Pablo II la atención que tuvo conmigo y con mi esposa cuando estuvimos allí en mayo del año 2000, que había convocado al mundo al jubileo. No he creído nunca en los jubileos de la Iglesia Católica, pero esta vez dije, bueno, tal vez si Dios se lo aceptó un poquito, porque el jubileo era para pedirle perdón al mundo. Y ese hombre dijo así, lo dijo en varios idiomas. Cuando lo dijo en español le di gracias a Dios. Él dijo: hace 600 años el Papa ya no quiso pedir perdón y lo silenciaron, y más nunca más se pudo hablar de que la Iglesia tuviera un defecto, ni que hubiera que corregir nada. Dice: yo llevo 10 años luchando y luchando y amenazado de muerte a todas las horas. Ya mi colega Juan Pablo I no duró nada más que 33 días en este trono. Pero ya yo no podía vivir aplastado del peso de 2000 años de sufrimientos y de muertos provocados por la Iglesia. Eso dicho sí tiene. Y tengo los libros de él, donde ya él mismo confiesa que se babiaba ya por el mal de Parkinson, y un escribano fiel escribiendo lo que él decía, y en la portada usted lo ve así, confesando su pecado. Bueno,
Vamos a ver si nos entendemos ahora. ¿Qué quiso decir aquí el profeta, por favor? Lo voy a leer una vez más. No, yo sé que no es tan fácil, porque a nosotros no se nos acostumbró a ser intérpretes de estas cosas. Porque nosotros como cristianos, como adventistas, tenemos un repellón de la influencia de la Iglesia Católica. No nos hemos podido liberar completamente. Dios tenga compasión. Sí, la tiene, la tiene. Y la tiene de ellos también. Últimamente en mis estudios muy íntimos he llegado a la conclusión que Dios está tratando de salvar a todo el mundo, pero qué difícil debe serle aún a Él. Bueno, leo otra vez a ver si hay uno que rompa el silencio. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Otra versión dice este nacimiento, que era tan significativo. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Todos los que os enlutáis por ella. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, dicho con palabras humanas y en formas del planeta Tierra, que no tenemos otras versiones que los idiomas, las interpretaciones, los lingüistas, los traductores, etc. ¿Cuándo ocurrió esto? El 22 de mayo de 1948. Cuando se completaba la batalla ideológica que hubo en la ONU. Algunas de esas cosas, cuando yo no sabía ni lo que iba a hacer en la vida, era un niño, mi padre, por algunas razones que él guardaba silencio, tenía una biblioteca muy amplia. Era un campesino, pero un campesino muy refinado, que venían allí los doctores, aunque era un gran hombre del campo, y el juez del pueblo, y el padre, mire, qué personalidad de hombre, era español. Lo sabía, yo diría, por no decir todo, casi todo. Pero un día mi padre descubrió que Miré era quien daban las órdenes de eliminar a ciertos campesinos ilustres porque no apoyaban al partido. Y cuando le dijo eso, yo que solía sentarme en el durmiente de la puerta como muchachito porque me interesaban esas cosas y no sé por qué, siempre en mi vida fue así. Miré, dijo, ay rey, mi papá se llamaba Reyes porque nació el día de los Reyes Magos y le pusieron Reyes. Bueno, pues dice, ay Reyes, nunca hubiera deseado que usted supiera eso de mí. Pero no se lo voy a negar. Oiga eso ocurrido en una sala de campo y yo sentado en el durmiente así. Mi padre le dijo, Miré, yo he sentido por usted, a pesar de que no estoy ligado a la iglesia, un aprecio y una consideración que creo que hoy se interrumpe. Y él le dijo, ay Reyes, no me dejes sin su amistad. Es que yo fui formado. Eso se me clavó en el alma para con los años yo ir edificando sobre esa cosa. Es que yo fui formado en el código de la Inquisición. ¿Qué iba yo a pensar que muchos años después, y ya aquí en Estados Unidos, después de haber leído 1000 libracos y haber leído todo el código romano, porque también muchos de nosotros no sabemos que nuestros países de América Latina han regido siempre por el código romano, el que inventó el Imperio Romano. Y está vigente todavía. Y lo curioso de eso es que el Imperio Romano tenía también otra colegiatura que se iba sustituyendo según envejecían o morían, de sabios, doctores y abogados, para preparar esa obra maestra del Código Romano, pero que ellos nunca aplicaron. ¿Por qué lo hizo? No he podido tener tiempo de encontrar la razón, pero así ha sido. Sin embargo, nosotros aquí en Estados Unidos seguimos el Código inglés. Y a mí que me gusta salirme de esas cosas, sentí un vuelco en mi garganta y digo, gracias a Dios, que ni en el Código nos quedamos. Bueno, en esa situación, el 22 de mayo se satisfizo
el anhelo de un pueblo errante, que había sido perseguido en todos los países de la tierra, que se le mataba por jugar con ellos. Si era Rusia, el zar mandaba 3 o 4 veces en el año a los cosacos con aquellos caballos patones a que patearan los niños de los judíos en los barrios judíos. Y estos, no satisfechos con eso que hacían, corrían y prendían fuego a las casitas de los judíos. Y los judíos no tenían más alternativa que encerrarse en las casitas con sus hijos y quemarse allí. Pero eso lo puso en práctica Francia, España, Portugal, y sí, así. Se iban para el río a bautizar a la Virgen, a mojarla porque no había seca. Alguien decía por el camino, y vamos a mojar a la Virgen mientras los asesinos de Cristo. Y viraban para atrás y mataban 300, 400, 500 judíos con sus niños, con sus cosas. Y eso es una repetición así. ¿Por qué existen? El que no ha terminado los ¿por qué tienen dinero? Si se lo han quitado todo en todas partes. Eso es un misterio de Dios, que quiere señalarlos de alguna manera. Yo le doy gracias a Dios por ser judío. Pero yo no supe que era judío, porque mi padre guardaba el secreto. Y ya cuando se iba a morir, y por cierto, cuidándolo yo la última noche con 16 años, le dije así frente a frente, viejo, nosotros somos, eran las 12 de la noche, nosotros somos, y él me hizo, me miró a los ojos, pero se sintió pena, sintió lástima, y me hizo, me contestó la pregunta sin oírla. Nosotros tenemos que llegar con estos pasajes de la Biblia a preguntarle a Dios algunas cosas y quedarnos un poquito esperando la respuesta. Miren, se debatía en la ONU lo que ya era una situación ya inaguantable, hacer de Jerusalén, hacer de Israel el hogar nacional judío. Pero era una lucha tremenda porque no se ponían de acuerdo, la mayoría de los países estaban en contra. ¿Cuánta gente tuvo Estados Unidos en la reunión de la ONU que hubo esta semana? Siempre da risa. Por Estados Unidos no vota nadie, nada más que Israel. Y algunas veces Inglaterra, que es la mamá de los Estados Unidos, y que tiene unas relaciones exclusivas, pero no siempre vota con ellos, porque tiene muchas trabas y muchos prejuicios. Y lo demás son una cantidad de gobiernos pseudo-socialistas que no desperdician porque reciben prebendas de aquí, prebendas de allá, el dar un voto siempre en contra de los Estados Unidos. En la ONU se presentó algo rarísimo. Qué triste para mí que el doctor, un hombre tan refinado como fue Ramón Grau San Martín, presidente de la República, y médico ya no en ejercicio, llama al canciller a la ONU y dice cómo están las cosas, y le dice, esto es un debate a todas las horas. Oye, habla con todas mis amistades allá. No dejes que Israel salga. Claro, no le voy a contar a ustedes las calamidades de Cuba, ¿no? Y a dónde estamos. Parece insostenible una situación que se ha prolongado casi por 60 años en este último. No dejes que Israel salga. Para poner un ejemplo, el presidente de Costa Rica llamó a su canciller y le dice, ¿cómo están las cosas? Dice, muy mal, esto es una pelea aquí noche y día y no hay... Dice, por favor, corre a todos mis amigos y dile que no dejen, así dijo, que no dejen al hijo pródigo de Dios sin su apoyo. Qué concepto tan diferente y tan bello. Costa Rica todavía no tiene un ejército. Estuvo rodeada de todas las diabluras de Fidel Castro, formando guerrillas en su alrededor. Costa Rica ha visto pasar toda esa gente y les dio de comer y les dio auxilio. Todo el mundo entra en crisis, en golpes de Estado. Costa Rica no ha tenido que lamentar eso jamás. Bueno, la diferencia. Para completar Cuba su desgracia, vino el crucero San Luis, lleno de judíos en la hora de las masacres de Hitler, y no los dejaron descargar. Me duele tanto porque quiero mi patria
Nunca más la volvería a ver, me parece. Ya tengo casi 40 años de ausencia. Pero las cosas de Cuba han sido muy trágicas y seguirán siendo trágicas. Ahora, ocurrió un fenómeno. Como no se ponían de acuerdo, y Rusia, como hasta el día de hoy, quería capitalizar el Medio Oriente, y Estados Unidos no quería dejar que Rusia lograra, la pelea era inmensa, inmensa, moviéndose, ahí no se dormía, no se vivía, y los papelitos pasándose, aquello era terrible. Y entonces Rusia, en una jugada que creyó inteligente, pero que yo creo parte de la providencia divina, sorprende a todo el mundo y dice, yo doy mi voto por Israel. Y ahí mismo se logró el hogar nacional judío. Claro, Rusia no pudo completar sus planes, pero sigue haciendo diabluras todavía hasta el día de hoy. Y se metió en Siria y acá y allá, y estará ahí porque tiene 2 bases en Siria, navales, cada una con sus características. Bueno, esto que anunciaba la profecía, y ya voy a alejarme del tópico para entrar un poquito en el tema, y que la Iglesia Católica desbarataba y decía, jamás Israel volverá. Pero si todas las profecías dicen que viene, ya Dios no haya cómo decirlo, dice que los silbará de los 4 vientos de la tierra y los llamará. No. Dios nos ha revelado la teología del reemplazo. Búsquenlo en los libros católicos. Todo eso es basura ahora que no le sirve nada más que para deshonra. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nació en un milagro, porque para estar 1878 años, desde el año 70 de nuestra era, hasta 1948, para que un único pueblo en la historia de la humanidad conservara sus características, sus rasgos principales, su idioma, su religión, sus ideales, su resignación a morir en su puesto. 1878 años, y aunque usted va a Israel y se hablan 78 idiomas, fue la última vez que fui que se estaban hablando, porque hay judíos regados por el mundo entero y otros que han ido. Bueno, pero a pesar de eso, hay un idioma oficial y hay un respeto y una libertad de conciencia extraordinaria, y usted se siente allí. Digo así a pesar de las amenazas como en los Estados Unidos, que ya también tiene muchas amenazas. Y cuando una vez sonó el timbre, y la gente corrió, ¿qué pasó? No, que viene un cohete. Y ellos muertos de risa corriendo a refugiarse y yo corrí con ellos. Al minuto, ¿qué pasó ahora? No, que ya se pasó el peligro. Y todo el mundo haciendo cuentos y riéndose. Así es ese pueblo resignado a lo que venga, porque es un pueblo único, es un pueblo subgénero. Ahora, no perdamos nosotros el gozo de liberarnos un poco de las escamas que nos han caído y aprovechar las promesas de Dios. Dice, gozaos con Jerusalén. Gozaos con el hermano pródigo. Oiga, ser pródigo es duro. Y el pródigo más terrible de sufrimientos y de penas ha sido Israel. Y más prolongada su agonía. Pero qué glorioso será cuando se combine el fenómeno de que haya un despertar entre las naciones, que difícil debe ser. De que haya un despertar entre las iglesias, es difícil. Cada día el diablo las pone peor. Y nosotros nos dejamos poner peor. Esta iglesita se conserva como un cromito. Ay, Dios la salve, Dios la guarde, no la dejen echar a perder por nada ni por nadie. Jóvenes de la iglesia, sean ustedes los portaestandartes de la verdad y de la victoria. Manténgase firme como un ejemplo que se necesita. Yo sé que no son perfectos, pero están ahí rayando con nobleza, con bondad. Bueno, ahora sí entienden cómo pariría la tierra en un día. La tierra parió, y en las promesas exclusivas del renacimiento y de la vida eterna de su pueblo, estaba que Jerusalén, que Israel volviera a la vida. Bueno, voy a decir un verso. Saben que me gustan los versos y a veces me han servido para salirme de situaciones dificilísimas. Pero esto lo he dicho 2 veces en defensa mía, por no querer hablar ninguna otra cosa en mi defensa, en horas muy amargas y difíciles de hace años. Y cuando tuve que hablar, dije lo que voy a decir ahora por Jerusalén. Hoy se lo estoy dedicando a Jerusalén y al pueblo de Israel.
Pero todavía me arde allá en las entretelas del alma el haberlo tenido que decir como una excusa para salirme de situaciones muy vergonzosas de los otros. Pero nadie quiere eso, quieren echárselo a alguien encima. Gracias a Dios, que es el que limpia y lava el alma del polvo de la vida. Bueno, todo me lo quitaréis. De aquel parlamento atento. Todo me lo quitaréis. El laurel y la rosa. Pero quédame una cosa que quitarme no podréis. Que el fango del deshonor jamás logró salpicarlo. Y hoy, en el templo al dejarlo, a las plantas del Señor, lo he de gritar sin empacho, ajeno a toda vileza, que traigo aquí en mi penacho mi dignidad, mi nobleza. Que todos podamos lucir eso en los momentos dramáticos, patéticos, difíciles de la vida. Y el que oiga entienda. Siempre habrá quien entienda y siempre habrá quien no entienda. Siempre habrá quien lo defienda y siempre habrá quien no lo defienda. Este es un mundo de intereses muy mezquinos y de mentes muy estropeadas y embotadas. Pero lo cierto es que hasta aquí este señor que era ayer un muchacho y ya ahora, no me gusta reconocer que soy ya un 77, casi 78. Pero hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí he tenido que pelear batallas en todos los frentes. Y aunque algunas parecía que me llevarían a la muerte, también las ganamos. ¿A quién debo honrar yo? A aquel que nos amó y que nos libró y nos limpió con su sangre. Bendito sea nuestro Salvador. De este tema se pudiera seguir hablando, pero yo quiero entrar un poquito en lo otro que iba a decir. Un grito en la oscuridad. Y le leo unas cositas. Permítame recoger este marcador que me sirve con nobleza y no quiero menospreciarlo. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, dice el propio Evangelio, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces los judíos habrán tenido expresiones parecidas, verdad? A través de la historia. He oído algunos gritos humanos. Como padre he oído a mis hijos expresar con gritos su dolor o su temor. Como pastor he recorrido pasillos de hospital y he escuchado los gritos de dolor tras puertas cerradas. Pero nunca he oído ostensible terror total como el grito del Gólgota. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito no fue ningún gimoteo, sin duda. Como grito final suyo, fue un grito agudo y atroz que salió de la garganta de Jesús. ¿Qué es este terror? Procedente del centro de la cruz, relacionado con el abandono de Dios, pregunta. ¿Podría ser que Jesús captara en la oscuridad la aproximación silenciosa y escurridiza de su segunda muerte? Estoy diciendo cosas muy delicaditas. Si se la dejan escapar no van a entender nada. Voy a repetir el último parrafito. ¿Por qué me has abandonado? Este grito con voz potente. El griego pone como megale, de donde deriva nuestra palabra megáfono. No fue ningún gimoteo. Y ahorita me robé un pedacito. Sin duda, como grito final suyo, fue un grito agudo y atroz que salió de la garganta de Jesús. ¿Qué es este temor? Procedente del centro de la cruz, relacionado con el abandono de Dios.
Podría ser que Jesús capta en la oscuridad la aproximación silenciosa y escurridiza de la segunda muerte. Esa muerte que es eterna. Esa muerte de la que hasta ahora nadie ha sido testigo en lugar alguno del universo, llamada muerte segunda en Apocalipsis 26 y muerte eterna en Romanos 6:23, como antítesis de vida eterna, era el terror anónimo de este enemigo sin nombre, lo que desencadenó el ostensible grito de dolor de Cristo. Sé que este tema ahí entra muy bien, muy duro, pero vale la pena para seguirlo analizando y seguirlo pensando. La fúnebre oscuridad sobrenatural que rodeó su cruz era evidencia de que la separación con la que Jesús había rogado en el huerto se estaba produciendo ahora. Dios mío, ahora no hay ningún Abba Padre. Abba Padre es Padre, Padre, porque es Abba en otro idioma. Se sentía solo. Aquel con el que había compartido la eternidad pasada se había ido, aparentemente. ¿Por qué me has abandonado? Por ese grito, pero ese grito no recibe respuesta alguna, salvo el silencio de la tumba en la oscuridad de la cruz. Ha sido cortado para siempre. Los prelados burlones y la chusma tenían razón. A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Y esa es la verdad evangélica. Porque si se hubiese salvado a sí mismo aquella tarde del viernes, eso sería todo lo que se salvaba. Nosotros quedaríamos perdidos eternamente. Es lo incomprensible, ¿verdad?, del amor divino. El amor de Dios en Cristo, lo que le impidió salvarse a sí mismo, llevándolo en lugar de ello a sacrificarse por los siglos de los siglos, solo por salvar a pecadores como tú y como yo y como otros que no quisiéramos parecernos a ellos. Ni siquiera su grito en la oscuridad pudo hacerlo cambiar de opinión ni dar marcha atrás de su elección. El Dios que nos eligió al principio nos escogió al final, cuando para Él todo acabó aquella tarde, aparentemente. Bueno, yo le dije a Baldito, ¿no?, yo termino antes de las 1:30, pero voy a tener que llegar a las 1:30 para poder razonar un poquito. Se hace difícil explicar cómo Jesús podía, siendo Dios, perder de vista la posibilidad de su eternidad. ¿Fue tan grave el pecado? Una cosa es mi pecado que me acongoja y me atemoriza y me da repulsión y todo lo. Y otra cosa es llevar sobre mí el pecado del mundo entero. No lo podemos explicar, no lo podemos explicar. Lo cierto es que ese drama se debatió en Jesús. Si usted mira Isaías 55, y lo voy a parafrasear un poquito con mis palabras, comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Verlo hemos, mas sin atractivo para que lo deseemos, porque será como raíz de tierra seca. ¿Cuántos tienen una matica sembrada de naranja, de algo en el patio de la casa? Y el agua le lava un poco y después le pasamos por arriba y llega el tiempo que vemos las pobres raíces huesudas y feas. Con eso comparó el profeta a Cristo, por llevar nuestros pecados. Recuerden cómo vendría cuando el profeta Zacarías lo ve venir. Y dice, yo me imagino que trató de suavizar lo que dijo. ¿De dónde vienes con esa ropa sucia, ensangrentada? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ay, es que mi gente anda tan complicada, la iglesia se ha complicado tanto, ya no se puede. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? Dijo, no, esto me ocurrió en la casa de mis amigos. Como el que está jugando en el patio de sus vecinos y allí tiene un accidente y se mancha la ropa de sangre. Y Jesús suavizó el peso del dolor del pecado siempre que pudo, hasta que ya llegó a la prueba final.
Bueno, sigue diciendo Isaías que cuando haya terminado su obra de sacrificarse por la humanidad, estoy parafraseando con mis palabras, entonces virá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de su Padre será en su mano prosperada. En otras palabras, tendrá el reino. Dentro de todo eso, queda que nosotros, con humildad, tomemos los pasajes de la Biblia y busquemos otros muchos, porque recuerden que cuando Dios va a presentar el nacimiento de Israel, no lo presenta con pañales, lo presenta botado y olvidado, lleno de sangre. Y Él fue y lo limpió y lo arregló. Y le dijo, vive, dígete en tu sangre, porque sintió una compasión inmensa aquel que tenía padres heteos. Y cómo Dios no pierde batallas. ¿Cómo va a decirme mi amigo el pastor? Explícame cómo Dios permitió y perdió a Israel. Israel se perdiera para siempre. Dice, no te voy a decir mucho, a él le dije menos, ¿no? Pero vete pensando que el plan no ha terminado. Y recuerda esto, tíralo contra tu propia casa, con los problemas de tus hijos que los quieres tanto, un padre admirable. Tíralo contra la iglesia, contra los pastores que tú recuerdas con tanto cariño y las membresías tan sacrificadas. Y piensa, si aceptamos eso de allá, tenemos que aceptarlo de aquí. Estamos perdidos. Lo único que nos salva es ese amor que pudo más que todas las cosas. Bueno, voy a terminar. Y no quiero dejar de leerles una cosita que me dio a mí tanta luz cuando yo trataba de dirigir estos pensamientos y encauzarlos. Voy a leer primero Deuteronomio 32. Esto es para hacer pensar, no dirán que yo vino aquí a hacerlo sufrir. Pero a ver, esto nadie lo usa nunca nadie, yo no se lo he oído a nadie, ni en ningún libro. Pero fíjense que aquí está la clave. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, ¿qué vendrá aquí ahora? Llénese de curiosidad más grande que la que tienen ahora. Cuando el Altísimo, estoy leyendo siglo XV antes de Cristo, cuando se está escribiendo el Pentateuco por Moisés. Voy a repetir. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, Torre de Babel. Estableció el límite de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Te acuerdas de que Israel está en el centro del mundo? Y del mundo antiguo, las principales rutas pasaban por allí. Porque, y esto es un poquito sentimental, he tenido que hablar 2 veces esta semana sin querer en casos diferentes y decirle a las personas, acuérdese que Dios nos da la opción de escoger muchas cosas, menos la familia. Y tenemos que llevar con nuestra familia su gloria y su baldón, su inestabilidad, su inseguridad, su falta de fe, sus resbalones. Y ahí sí que no nos podemos acobardar, porque esa es la porción que te tocó. ¿Ustedes oyeron que llegué? Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. ¿En qué concilio se habrá tratado esto? Muy probable en los concilios de ese infinito universo con los patriarcas de cada planeta y de cada mundo. No sé, no quiero especular demasiado, pero por ahí anda. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad.
lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Haz así con el hijo más complicado que tenga. Y deja que te critiquen y deja que el mundo se acabe. Date el gusto de morir como Cristo en la cruz con tu familiar que te crucifica. Y estoy hablando no de cosas de ustedes. Yo también soy ustedes. Repito, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Dios no ha tenido mucha ayuda con nadie. Siempre a Israel y a la iglesia le han querido hacer triza. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Bueno, y ahí viene hablando de las bendiciones ahora de la vida. Bueno, hay mucho ahí para seguir meditando, pero dije que iba a terminar. A María, si estoy ahí rayando y no quería perder de leerles esto, porque esto está... Baldito, ¿dónde estás? Aquí estás. ¿Te acuerdas que hablamos de los signos? Y momentos después te iba a llamar. Y dije, no, déjame dejarlo para el sábado. Porque te mencioné un himno que dije, no lo ponga. Y venía puesto, chicos. Las cosas que son de Dios. Y esto me dio fuerza para decir, lo voy a compartir con la iglesia. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La respuesta me es satisfactoria. Les leo el otro antes de entrar en la ilustración de muerte que trae vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El himno que cantamos al principio. ¿Saben quién fue el autor de ese himno? Un ruso que expresa el dolor y la agonía que nunca se acababa en las persecuciones de Stalin, donde Nikita Khrushchev, y eso se lo voy a traer otro día que venga, reconoció en pleno parlamento que los excesos de esta gente llevaron a más de 70 millones de rusos muertos de hambre, de tuberculosis, fusilados, apaleados, ahogados en el Volga buscando liberarse de tanta agonía. Y luego Nikita le dijo a Fidel Castro, fíjese que y ese Nikita parece uno de los mejores de esta categoría. Para lograr establecer el comunismo en Europa Oriental hubo que matar a otros 60 o 70 millones de europeos. Y usted vaya para Cuba y comience a matar. Y Fidel le dice, no, yo estoy matando desde que llegué. No, eso no es nada. Lea bien la historia y verá que únicamente se salva su revolución matando y matando hasta sembrar el terror. Y eso ahora se está desapolillando porque han pasado 20 años y se están empezando a saber muchas cosas. Esta es la vida aquí en la tierra, ¿no? Conflictiva en todos los tiempos. Entonces, ¿qué respuesta daremos a la pregunta que formulábamos hace unos días? La semana en que murió Jesús, situados en el Getsemaní y el Gólgota, nuestro corazón se enfrenta a dos realidades innegables y supremas. Cuán sumamente terrible es nuestro pecado. ¿Lo hemos reconocido alguna vez? Y cuán sumamente maravilloso es su amor. No lo hemos entendido, no es posible entenderlo. Estuvo dispuesto a verse separado de Dios para siempre, para que pudiéramos ser salvados para siempre también. Abandonado para que nosotros pudiéramos ser hallados. Rechazado para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Experimentó la muerte segunda. ¿Cómo? Para que pudiéramos tener una segunda oportunidad. ¿Ya lo entienden un pelito? Experimentó la muerte segunda para que nosotros pudiéramos tener una segunda oportunidad. En todo nuestro débil lenguaje humano,
No hay más palabra para tal sacrificio que la palabra. Mira, lo sorprendí. Yo sé que están cansaditos ya, pero ya voy a cerrar la boca ya. Repito la frase, a ver si me la completan. En todo nuestro débil lenguaje humano, no hay más palabra para tal sacrificio que la palabra amor. Nadie puede sobrepasar. En España hubo un hombre muy bueno y en plena guerra apresan al hijo que se amaban entrañablemente. Y los enemigos le dicen, si quieres salvar a tu hijo, entrega la ciudad. Y Guzmán el Bueno sacó su puñal de guerra y lo tiró por encima del muro. La historia lo cerró, lo selló como Guzmán el Bueno. Hay cosas que no tienen explicación, como no tendrá explicación genuina si no mirar a Jesús y comprender que un amor más fuerte que la separación y que la muerte llenaba su corazón. Jorge Mathison, y aquí si se lo aprenden van a tener para predicar ese sermoncito basado en esto toda la vida que les quede. Jorge Mathison estaba enamorado y la joven de sus sueños lo quería muchísimo, iban a casarse en poco tiempo. De repente sobrevino la tragedia. Jorge se quedó misteriosamente ciego, pero aunque sus ojos ya no podían ver, su corazón podía seguir amando a la mujer que iba a convertirse en su esposa. ¿Qué pasó ahora? Hasta que sobrevino una segunda tragedia. Una mañana Mathison oyó sus pasos acercándose, pero cuando su prometida habló, anunció que no era capaz de casarse con un ciego. Qué dura fue, ¿eh? Qué cruel fue con esa declaración, lo podía haber hecho diferente. Así que no era capaz de casarse con un ciego. Cuando el eco de sus pasos salió de su vida y salió para siempre, unos ojos que no podían ver derramaron lágrimas que solo podían ser sentidas, porque él no las vería. Ella lo había amado, pero eligió no quedarse con él. En su propia agonía personal, dio media vuelta, buscó a tientas una pluma y escribió lo que ha llegado a ser un himno tan querido, sobre otro amor, por supuesto. En la magnífica traducción española de Vicente Mendoza, su primera estrofa dice así: oh amor, que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la paz encontrará. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que en los estrujones que la vida nos da y en medio de las incomprensiones que traen las circunstancias más amargas, nosotros podamos mirar al Calvario y mirar un poquito más allá de lo que mira la gente, a los momentos cuando Jesús se quedó aparentemente solo y estuvo dispuesto a sostenerse ahí como si fuera la muerte segunda, hasta que Dios conectó otra vez el asunto. Me queda algo y lo dejo para cuando me vuelvan a invitar sobre este tema. Que Dios les bendiga. Gracias por su paciencia, por su bondad. Yo volveré a mi cabalgadura, le soltaré el freno, él sabe regresar. Un día de esto largará las últimas 2 herraduras que le quedan, mi sombrero se lo llevará el viento y el peregrino no volverá. Hasta hoy y hasta siempre les quiero muchísimo. Que Dios les bendiga.